Mi nombre es Ramiro Livencia, como ya les dije, hace bastante formo parte de la comunidad de Frontend Café y soy mentor en la comunidad. Fuera de eso, soy analista en sistemas, graduado en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Trabajo como senior frontend, como desarrollador de software. Hace poquito entré a EY, Ernst & Young. Y además de eso, soy un Scrum Master certificado por la Agile Alliance. Les pido si alguien está desmuteado, que por favor se mutee. Bien, más que nada les quería comentar un poquito de mi perfil. Yo hace bastante tiempo vengo usando metodologías ágiles, usé mucho Scrum profesionalmente, también he usado Kanban profesionalmente en proyectos. Perdón el tamaño, traté de hacer las letras grandes porque sabía que podía tener este problema. Es un monitor medio grandote, así que bien. Bueno, seguimos con la presentación. El chat de video no tengo para más de 25. Perfecto, somos bastantes personas. Bien, antes que nada, gracias a la gente que se sumó, perdón a la gente que estaba esperando, tuvimos estos temas técnicos que resolver. Bien, como les comentaba, yo vengo hace mucho tiempo trabajando con metodologías ágiles, procesos ágiles, frameworks ágiles, todo lo que tiene que ver con agilidad. Estoy certificado en eso, hice mi tesis de ingeniería en eso, basado en un framework. Ya vamos a ver qué es un framework, que se llama Kanban, y es la implementación de un proceso ágil que vamos a estar viendo hoy acá. No voy a dar mucha más info, digamos, ya demasiado hablé de mí, así que vamos a seguir nomás. Espérenme que voy a compartir pantalla completa. Bien, antes que nada les comparto la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy en esta charla, que digamos está orientada a poder servir de soporte para la gente que está participando de la competencia Grava Jam, que está organizando Grava, es una empresa de desarrollo de software, y ellos están organizando junto con Frontend Café este ciclo de charlas, de los cuales creo que, si no me equivoco, hay 6. Esta es la primera, y muchos colegas de la parte de mentorías están dando charlas dentro de este joint venture que hemos hecho. Y bueno, obviamente que cada persona con un perfil total y completamente diferente, con lo cual la experiencia va a ser bastante enriquecedora. Dicho esto, lo que les quería comentar es cómo nos vamos a movilizar con la agenda a lo largo de la presentación. Bien, entonces les voy a dar una pequeña introducción. Si eso lo de recién era una pregunta, por favor déjenla en el lobby y la vemos después. La cuestión es la siguiente. Vamos a primero presentar cómo va a ser la dinámica de la charla, porque tiene una forma de cómo la vamos a llevar adelante. No va a ser tan participativa, pero van a ver que las diapositivas no tienen tantos detalles, y eso después les voy a comentar cómo nos vamos a movilizar respecto a eso. Posteriormente a esa introducción a la dinámica, les voy a comentar y hacer una diferencia entre lo que es un proyecto y un proceso. Puede ser que sean términos que comparten algunas cosas, trabajan juntos de hecho, pero no son lo mismo. Después vamos a hacer un breve repaso histórico de la organización del trabajo. Esto les puede parecer medio fuera de foco, pero es para que se pueda entender un poco mejor el porqué de lo ágil y cómo la organización del trabajo en sí lleva a los distintos enfoques, que es el otro bullet que ven ahí, que es el clásico y luego el ágil, aunque luego es una forma de decir, digamos. De cierta manera han sido cosas que, si uno la pone en un trasfondo histórico, son cosas que siempre han existido, lo ágil, y lo clásico es algo que ha venido en tiempos más modernos. Luego de este repaso histórico vamos a saltar a Kanban. Vamos a ver qué es Kanban, les voy a comentar por arriba qué es Kanban y les voy a invitar a ver distintos tableros. Ya vamos a ver cómo es la cuestión con el tablero de procesos basados en Kanban. Y luego, después en el lobby, no ahora porque no terminé de hacer esa sección y realmente lo que quiero hacer es darles una
una buena cantidad de material, les voy a compartir un lugar, un link con recursos que contiene toda la información que yo usé para dar esta charla y dar muchas otras, y las tengo como soporte cada vez que doy mentorías con lo que tiene que ver con agilidad. Ahora sí, dicho esto, paso a comentar la dinámica y abro una primera ronda de preguntas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Digamos. Voy a usar muchas metáforas visuales, va a haber iconos para todo, va a haber poco texto, digamos, no va a haber mucho, no van a tener un wall of text, una pared de texto en cada diapositiva, no va a ser así, va a haber muchos dibujos para que mientras yo les voy comentando, ustedes puedan, mediante las imágenes, tratar de comprender un poco mejor los contextos. Son imágenes amigables, iconitos que representan las distintas cosas que hacen parte de los distintos conceptos. Después le voy a hacer mención a recursos, es decir, que los voy a nombrar y esos mismos recursos después los van a encontrar linkeados en este archivo que les digo. Y la idea de la dinámica que voy a manejar es presentarles conceptos, presentarles material y presentarles cosas para luego investigar y profundizar. Y obviamente una vez que concluyamos con esta charla, que puedan consultar el material, estoy abierto a que me hagan las consultas que deseen y también pueden ir y reservar una mentoría si les interesa ahondar en alguna cosa de estos temas. Bien. Dicho esto, si hay alguna pregunta al respecto de lo que no se haya entendido hasta acá o algo que quieran aportar, adelante. Bien. Seguimos entonces. Antes que nada, lo que vamos a ver es la diferencia entre proyecto y proceso. Vamos a hablar de las dos cosas. La agilidad abarca ambas cuestiones, pero hay diferencias conceptuales entre lo que es una cosa y la otra. Hay herramientas que permiten gestionar proyectos, hay herramientas que permiten gestionar procesos y hay herramientas que permiten hacer ambas cosas. Con herramientas nos podemos referir a un soporte visual, a un soporte de información, ¿sí? A un soporte de información mediante el cual nosotros podamos llevar adelante las actividades que involucran a un proyecto o a un proceso y gestionarlo. Vamos con lo que es un proyecto, definiciones rápidas, simples. Es algo que se hace una única vez, tiene un objetivo definido singular, único. Como parte de eso, vamos a estar creando una cosa nueva o vamos a cambiar algo que ya existe. Es decir, que un proyecto puede ser empezado de la nada o un proyecto puede ser parte de cambiar algo que ya existe. Los objetivos y los planes referidos a proyectos están sometidos a cambio y decisión de los stakeholders. Los stakeholders es un término paraguas, le podemos decir involucrado, sería una traducción incorrecta al español, sería involucrado, no cliente, involucrado. Y son esas personas que están involucradas en el proyecto las que pueden tomar decisiones respecto de cambio de objetivo y de plan. Por lo general, y es lo deseable si es que estamos hablando de proyectos económicos, hay tiempos y esos objetivos están definidos de antemano, o al menos una proyección de los mismos. Por otra parte, un proceso es algo que se repite. El valor es creado por la repetición del proceso, por las tareas que lo llevan adelante. Consiste de procedimientos para el trabajo que se está haciendo en este momento, el trabajo que se realiza como parte de lo que se quiere hacer. Los procesos se pueden optimizar y pueden cambiarse incluso sobre la marcha cuando algo ya está funcionando. Eso es lo que vamos a ver respecto de lo ágil. Proceso y proyecto tienen relaciones por el hecho de que para poder llevar adelante un proyecto, que es una actividad que muchas veces se supone que es larga, grande, requiere enormes cantidades de esfuerzo en algunos casos, para poder llevar adelante esa iniciativa, me gusta mucho más el término iniciativa que proyecto, me parece que es un término bastante más amplio,
lo uso más, de hecho, pero para ceñirnos al tema de la charla, usé el término proyecto. Para poder llevar adelante esa iniciativa, ese proyecto, necesitamos poder estructurar el esfuerzo de realizar. Porque hay que comunicarse entre las distintas personas que realizan el esfuerzo. Hay que poder compartir información respecto de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta hacer, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a llevar, qué necesitamos para poder llevar el trabajo adelante. Y todo eso, la pata más importante tal vez, en mi opinión, es la comunicación, tanto entre el equipo que lleva adelante el proyecto como las personas que toman las decisiones respecto de cuál es el objetivo, requieren que trabajemos de una determinada manera. Entonces, las personas, desde los albores de la humanidad, han tratado de generar formas de trabajar que faciliten llevar adelante proyectos. Entonces es así que de una u otra forma nacen los procesos. Estas son las definiciones base, digamos, más amplias que les puedo dar, las más breves, respecto de qué es una cosa y la otra. Voy a empezar ahora después con la cuestión de hacer este trasfondo histórico para que se pueda entender un poco más hacia dónde va esta distinción y nos podamos ir moviendo al eje de la charla, que es la agilidad. Si alguien tiene una pregunta, es el momento. Tal vez haya una cuestión que pueda ser mejor explicada, así que si alguien tiene una pregunta conceptual, es el momento para tirarla. Bien, supongo que se entendieron estas dos definiciones. Creo que es lo que más texto va a tener, las dos diapositivas con más texto. Pasamos a esta cuestión de la breve historia del trabajo. En la historia humana, digamos, los procesos de producción que se conocen, o más bien que a grandes rasgos se pueden distinguir, son el artesanal y el industrial. Entonces, obviamente, si hablo de industria, acá después voy a tocar el tema de cómo la revolución industrial y la generación del trabajo en serie afecta a cómo se llevan adelante los procesos productivos y afecta luego a cómo la filosofía de cómo se estructura un proceso debe ser. Entonces, la cuestión es que hasta entrado el siglo XVIII, si no le estoy pifiando, que es cuando se inventa la máquina de vapor, que es lo que da paso a la revolución industrial, la mayor parte de las actividades productivas humanas, digo mayor parte porque existe una que puedo identificar perfectamente que no cumple con esto, se realizaban de manera artesanal. Eso quiere decir que el proceso de fabricación de una manufactura o de un bien tenía todo su proceso en manos de una poca cantidad de personas, muchas veces individual, y un producto estaba en manos de una persona desde el principio de su generación hasta que estaba listo para su uso, su venta, su entrega. Estamos hablando obviamente de manufacturas. Si entramos en una cuestión de obras arquitectónicas y demás, tal vez podamos meter mucha más tela para cortar, pero no es la ocasión. Piensen tal vez en manufacturas chicas o en proyectos de escala mediana. La cuestión es que con el advenimiento de la revolución industrial se pasó de una economía casi de subsistencia muchas veces, o sea que no permitía un crecimiento económico grande, y se hizo mucho más fácil, más sencillo producir en masa bienes y hacerlo en serie. Entonces, una vez que se inventó la máquina de vapor, que lo que permitió es que el esfuerzo humano se pueda multiplicar por un orden de magnitud más grande, digamos, empezó eso a no solamente revolucionar la cuestión de la matriz económica de las distintas sociedades, sino empezó a formar cuál es la filosofía del producir y cómo se debe producir para aprovechar lo mejor posible los recursos económicos.
Espérenme que estoy viendo. Bien. Entonces, en este sentido, hay muchísima tela para cortar al respecto, hay muchos libros para leer. Les voy a nombrar algunas cosas y después se las cito si es que las quieren mirar. En este sentido, yo a grandes rasgos le diferencio estas dos cosas, es a trasfondo histórico, como para entender hacia dónde voy. Artesanal industrial, y ahora vamos a ver cuál es la actividad que yo decía que previa a la revolución industrial ya permitía la manufactura en serie. La primera aparición, o por lo menos la más conocida, no había que investigarlo de verdad, pero el primer caso en el cual se empiezan a fabricar cosas en serie, más conocido, es la imprenta. Estamos hablando del siglo XV, 1400 y pico, que es cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Entonces, hasta ese momento los libros se copiaban en monasterios. Si han visto películas, como se me ocurre El nombre de la rosa o alguna cosa de la Edad Media, pueden ver que había monasterios dedicados a copiar libros, y era todo un trabajo manual tedioso, y el acceso a la información obviamente que estaba muy era difícil acceder al conocimiento. Ya de hecho la gente no leía y tampoco podía acceder al material leído, y la transferencia de información era difícil. Ese es el primer ejemplo, digamos, histórico que tenemos de cosas que se generan en serie. Con el advenimiento de la revolución industrial, como les decía, mientras avanza este cambio de paradigma respecto de cómo son los procesos productivos por la industria, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un hombre apellidado Taylor, Frederick Taylor, empieza a tratar de... otra cosa que pasa en el siglo XIX, que se termina de cimentar el método científico, ¿no? Que eso es muy importante en lo ágil, ya les voy a comentar por qué. Taylor lo que hace es que empieza a estudiar el trabajo industrial. Empieza a medir, empieza a tratar de tener comprobaciones empíricas de cómo hacer las cosas más fácil, más rápido, invirtiendo menos recursos. Y ahí es cuando empieza la cuestión de las divisiones de tareas. Los conceptos vertidos por Taylor tienen mucha relación con lo que luego sería las líneas de montaje, las líneas de producción de Ford. Como para ilustrar en números, no recuerdo si son los números precisos, pero como para ilustrar un poco la diferencia, cuando Ford pone en funcionamiento la línea de producción a principios del siglo XX, un Ford, no me acuerdo si era Ford A, el vehículo, perdón si alguien sabe, estoy diciendo una verdura, pero pasó de costar $850 a costar $250. Entonces imagínense que la cuestión de poder tener líneas de producción para todas las cosas que se manufacturaran en serie hizo no solamente que fuese más barato y más rápido, sino que los bienes de producción de manufactura, bienes complejos, bienes industriales, se transformaban en algo más barato. Entonces obviamente que ante el éxito de cómo el capitalismo mismo surgido con la revolución industrial toma éxito con estos procesos de producción, obviamente que esto después se trató de implementar a cualquier cosa que pudiese ser producida. Entonces se empieza a generar una escuela de pensamiento en la cual absolutamente todo para ser producido empieza a ser una especie de línea de producción. Eso en la teoría de la organización de proyectos, de gestión de proyectos, cala hondísimo. Y es hacia donde vamos a ir y les voy a comentar, digamos, tomando esta base, por qué nace la agilidad, o por qué más bien se redescubre. Luego, digamos que es lo más, tal vez, lo más reciente, tal vez hay alguna otra cosa, está lo que la filosofía de producción que le podemos llamar toyotismo, que es el método de producción just in time, o Lean, o más bien tienen vinculación, ambas cosas no son lo mismo, que no solamente contempla todo lo anterior de método científico y división de tareas de línea de producción en serie, sino que también contempla la cuestión de cómo reducir al mínimo el desperdicio de recursos, contando esos recursos como económicos de todo tipo
y dentro de esos económicos está el tiempo de producción. No sé si alguna vez lo han tenido la oportunidad de leerlo, de verlo, pero Toyota es famosa por el hecho de que no maneja stock a la hora de fabricar sus vehículos. Y mediante esta organización del trabajo, que es lo que le da la base a Kanban, que vamos a ver después, Toyota gasta muy pocos recursos en todo lo que tiene que ver con almacenaje de productos, porque abastece la demanda según la demanda aparece. Y ya vamos a ver cómo eso se relaciona con lo que después vamos a ver. En el sentido de lo que les estaba comentando de cómo todas estas cosas, si esto es por si les interesa leer, yo no voy a invertir más tiempo en esto porque me parece que es un despropósito. Les voy a recomendar algún material que pueden ver respecto de todas estas cosas. Digamos. Hay 3 libros que son muy buenos para ver cómo no solamente esto modifica a los procesos de trabajo, sino cómo tal vez modifica a la sociedad en sí. Tenemos, uno es el sistema de producción Toyota de Taiichi Ohno, que es su inventor. Después tenemos los principios de la administración científica de Frederick Taylor. Tenemos de Karl Marx la ideología alemana, digamos que Marx estudia la revolución industrial y determina cómo eso modifica las sociedades. Y por último tenemos, bueno, La riqueza de las naciones de Adam Smith, que no viene mal leerlo para entender un poco más de cómo afecta a las sociedades todo esto. Dicho esto, pasamos a hablar un poco de lo que es el enfoque clásico de la gestión de proyectos. Hasta acá, perdón que salté rápido, ¿hay alguna pregunta? Tal vez sé que ahí quienes me están escuchando no les parezca que tiene sentido lo que vamos viendo, pero quiero llegar hasta quiero tener un suficiente colchón conceptual para que podamos saltar a lo que nos interesa. Como les decía antes, todo esto, más allá de exitoso y que obviamente ha sido un puntal del desarrollo de los países, digamos, de la economía mundial en general, tuvo el problema de que cualquier cosa que pudiese ser proyectada caía en este enfoque, en tener una línea de producción, una división de tareas especificada y una clasificación completamente taxativa de respecto de qué cosa había que hacer antes de qué otra cosa. Entonces, más allá de que esto empezó con la fabricación de libros, fabricación de autos, fabricación de piezas mecánicas, fabricación de textil y un montón de manufacturas, se empezó a generar la noción de que esto podía ser aplicable para cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de actividad. Entonces, teniendo éxito en un terreno, se asumía que iba a tener éxito en cualquier otro. Esto es lo que da, el enfoque clásico es lo que da lugar a la gestión de proyectos y a la aparición de procesos basados en cascada, se llama. En cascada porque, ya les voy a mostrar una imagen, se supone que una etapa tiene que estar completada antes de que suceda la siguiente. Entonces, se llevan adelante ciertas actividades primero. Una vez que esas actividades están terminadas, se da lugar a las otras. Pensándolo como una línea industrial, es cómo se le ponen las ruedas a un auto, cómo se lo pinta, cómo se añaden las distintas partes internas en una línea de producción. Más o menos esa es la analogía que pueden ver. Un proceso basado en cascada es secuencial, entrega un producto terminado completo al cliente o al destinatario del producto. Tiene mucho énfasis en la documentación, es decir, que el proceso tiene que estar muy bien especificado para poder tener certeza respecto de qué es lo que hay que hacer en cada parte y qué es lo que hay que hacer con la información que la etapa anterior me genera, y se distingue por ser rígido. Esto es lo que les comentaba. Acá van a ver que hay imágenes, ya les voy a comentar qué es cada cosa. Esto es una ilustración de cómo funciona un método en cascada. Por lo general, los proyectos, cuando
se encara un proyecto, cuando se materializa un proyecto, lo que suele pasar es que hay una etapa de incepción. En la etapa de incepción, una persona interesada, un grupo interesado, manifiesta una necesidad y en base a eso, dado que existe gente que se dedica a producir lo que esa persona necesita, lo que ese grupo necesita, se empieza a disparar un mecanismo con el objetivo de satisfacer la necesidad de ese cliente, de esa persona. Entonces el enfoque clásico lo que contempla es que primero hace, por lo general, un estudio de factibilidad, hace un análisis a gran escala, una investigación respecto de la viabilidad del proyecto, se planifica todo ese proyecto, cada una de las etapas que se va a llevar adelante, se trata de planificar minuciosamente, dado que es una etapa en particular, la planificación se da lugar al análisis, que es la segunda etapa, esta lupa que ven. La planificación está representada por el calendario y el reloj. La segunda etapa es un análisis, se trata de ver a fondo cómo las distintas cosas que hay que hacer van a ser planteadas en el principio en base a los requerimientos del cliente. Se generan todos los requerimientos de forma taxativa, todo bien detallado, todo bien definido. Y una vez que termine esa etapa, se procede al diseño. En el diseño se empieza a materializar una expresión conceptual respecto de cómo eso analizado puede ser llevado a la concreción. Pensándolo respecto de un ejemplo, acá estamos con un blueprint de una manufactura. Estamos con un plano de una obra arquitectónica. El paso siguiente es la implementación. Dependiendo del dominio puede tener distintos nombres: programación, codificación, fabricación, etc. La verdad que no sabía bien qué icono paraguas usar, entonces fue el de las personas ahí con el engrane. Luego de eso viene la prueba, control de calidad, como le quieran decir, digamos, dependiendo del rubro, obviamente. Y ahí al finalizar, se entrega. La personita feliz ahí porque recibe el paquete, que es el producto en el cual el proyecto se materializa, ¿no? Y luego, una vez que ese ciclo concluye, dependiendo de la naturaleza de lo que se hace, una vez que se termina ese trabajo, esa fase principal del trabajo, hay una fase siguiente que está dedicada al mantenimiento y sería sacar de circulación el producto muchas veces. En este caso, el ejemplo práctico es la demolición de una casa, hacer un auto chatarra, sacar un sistema de software de circulación y reemplazarlo por otro. Fíjense cómo esto, digamos, obviamente tiene su analogía con todo lo que hablábamos antes. Y yo, según lo que yo les cuento, esto parece que fuese la panacea, que todo se puede hacer así, con esa facilidad, y que todo es factible de suceder así. Ojo, hay actividades que suceden bajo este enfoque y que suceden de forma exitosa bajo este enfoque. Hay actividades que tienen requerimientos archiconocidos, que tienen mecanismos muy estudiados respecto de cómo llevar adelante toda esta gestión, y en esos lugares donde el conocimiento es mucho, donde la capacidad de hacer y el conocimiento de hacer no se necesita mucho, donde hacemos actividades que estamos acostumbrados a hacer en serie, esto es exitoso, este enfoque. Sirve. Para lo que no sirve, para hacer software. En la década del 70, ante esta filosofía de proyectar todo de la misma manera, es en fines de la década del 60, principios de la década del 70, que se inventa el microprocesador.
Eso lo que permitió es que el hardware creciera en potencia y en complejidad de manera exponencial, debido a que se volvió mucho más barato, mucho más fácil el acceso a tecnología de computación. Entonces, dado esto, el software se empezó a diversificar, empezó a crecer, empezó a diverger, empezó a cambiar. Y en base a eso, como todo el resto de las actividades humanas, empezó a ser necesario generar procesos para poder llevar adelante los proyectos. Y debido a la influencia de otras actividades humanas que funcionan así, se pensó que lo ideal iba a ser establecer un enfoque clásico basado en cascada para llevar adelante el desarrollo de software. La idea fue muy mala, generó muchísimos problemas porque ustedes figúrense que si yo soy una empresa grande y tengo que implementar esto, tal vez tengo un departamento para cada cosa. Y el hecho de encontrar defectos en alguna parte del proceso lleva a que mientras más tarde yo descubro un problema, más caro me resulta en recursos, en tiempo, el poder llevar hacia una etapa anterior otra vez el proyecto para poder subsanar ese error, para poder corregirlo y para poder hacer que se siga el flujo. Obviamente esto también pasa con bienes manufacturados. Tal vez alguna vez hayan escuchado que hay algún auto de una determinada marca que por salir con un defecto de fábrica, el fabricante pide que todas las unidades se envíen de vuelta hacia la fábrica para poder corregirlo. Hay una analogía bastante buena respecto de dónde está lo caro. Porque la entrega tengo que volver a la fabricación, por así decirlo, y otra vez tengo que hacer pruebas. Entonces, se empezó a usar este enfoque para cualquier actividad humana. Acá lo pueden ver más en cascada, es el ciclo principal, una cosa tras de la otra, todo ejecutado uno antes del otro. Así que esta fue la forma en la que se le ocurrió a algunos científicos de la computación de aquel entonces. Barry Boehm es uno de ellos, de los famosos, es uno de los que les voy a citar en uno de los libros que les voy a recomendar. Bueno, él propuso esto y bueno, después de un par de décadas y algo, se demostró que no era lo más adecuado para proyectos de tecnologías de la información en general o proyectos de información en general. Dicho esto, ahora vamos a pasar a de dónde sale el otro enfoque. Uno puede pensar que es más nuevo y a la vez no, porque trae viejas prácticas de la artesanía y de la mejora continua en el trabajo que hacemos. Entonces hay algo de eso, y para decir esto me baso en un libro y en una charla que da Robert C. Martin, muy interesante, también les voy a dejar después, en la cual él es el que agarra y esboza, bastante mejor que yo, en una charla bastante más larga, cómo los distintos procesos por la industria empiezan a afectar a la tecnología de la información y cómo surge el enfoque ágil. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran aportar, algo que alguien sepa y que me olvidé? Muerte la cascada, buh. Bien, no hubo más problemas de video, quiero creer. No, todo bien, Rami. Genial, genial. Bárbaro. Bien, la cuestión es que esto se empezó a evidenciar el problema de esta crisis, digamos, que tenía el mundo del software por el hecho de aplicar este tipo de procesos para su actividad productiva. Y empezaron a surgir distintas manifestaciones de una idea común respecto de cambiar esos procesos pesados, con mucha documentación, con tareas muy determinadas, con rigidez, etcétera, por otros procesos ligeros, se le llamó primero.
Uno de los primeros de que esto es en la década del 90, principios de la década del 90, creo que lo primero que surge es Crystal, digamos, era un framework ágil. Ya voy a comentarles qué es un framework, no quiero caer en decirle metodología a todo. Es un framework ágil, un marco de gestión, sería la castellanización, para trabajar de forma ligera. No voy a comentar mucho de Crystal porque es uno de los primeros. Luego surge Scrum a mediados de la década del 90. Surge XP en el 96. Surge Kanban aplicado a proyectos de toda índole en 2005-2006. Y ahí, digamos, empieza del software, que es el sector en crisis, digamos, por la aplicación de proyectos basados en el enfoque tradicional. Es el software el que devuelve, digamos, hacia otro tipo de actividades este tipo de enfoques, o más bien lo que descubre, como les decía antes. A partir de ahí, de esta generación de distintas manifestaciones de lo que después se transformó en frameworks ágiles, el resto de actividades humanas empieza a tomar noción respecto de la ventaja que implica tener un enfoque ágil y de cómo se puede aplicar a esos distintos rubros. Es decir, que yo puedo, me dio risa esto es real. Cuando yo hice el curso de Scrum, había una persona que hacía el curso porque estaba organizando bajo un enfoque ágil bodas. Esta persona era una wedding planner, una mujer que era wedding planner, y estaba utilizando un enfoque ágil para organizar bodas. Entonces, digamos que en ese extremo, si comparamos el software, el desarrollo de software con la organización de bodas, podemos ver que el espectro en el cual se pueden aplicar este tipo de cosas es bastante amplio. Mucho más respecto de lo que yo puedo cubrir en una simple charla. Entonces, a partir de estas manifestaciones, en el 2001, y este recurso también está, hay un grupo de, creo que eran 17 personas que se junta en Estados Unidos y trata de generar un escrito, una idea única respecto de qué es el enfoque ágil. Entonces, algunas de las cosas que tiene en general cualquier manifestación de trabajo basado en una filosofía ágil es que primero está basado en principios. Tiene algunas ideas, axiomas que son que no se pueden excluir respecto de cómo se va a trabajar. Tiene énfasis, en vez de la documentación, en generar valor. Fomenta y se beneficia de la repetición constante de actividades, cíclicamente. La entrega del valor es incremental, la entrega de los productos es incremental. Tiene muy buena respuesta al cambio y por tanto a la incertidumbre, porque mientras va respondiendo a ese cambio, lo que empieza a pasar es que se vuelve más fácil poder saber cuál es el camino que hay que seguir respecto a lo que queremos hacer. Y la particularidad que tiene es que el proceso, de forma continua, se puede inspeccionar y se puede adaptar para ser optimizado. Entonces, la particularidad que tiene es que trabajar de forma ágil brinda instancias en las cuales nosotros podemos inspeccionar cómo estamos trabajando, discutir cómo estamos trabajando, exponer qué es lo que está mal respecto de cómo estamos trabajando, qué es lo que estaría bien que empecemos a hacer, y se lo puede incorporar a eso bueno y se puede sacar lo malo, reemplazarlo, trabajarlo, abordarlo.
Las manifestaciones que mencionaba de esto, digamos, o sea, este tema del manifiesto ágil es un paraguas ante todo el tipo de manifestaciones, de frameworks y de metodologías que hay. El manifiesto ágil, que después lo pueden buscar, y lo pueden buscar mientras están en esta charla también, es un sitio viejísimo, es de la internet de los 90, van a ver que no es responsive, es horrible el sitio y está así desde hace más de 20 años. Y lo que dice es esto: estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, yo le cambié productos, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. Y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar los individuos y las interacciones sobre procesos y herramientas. Entregar valor, disculpen mis perros, entregar valor por sobre la documentación extensiva, es decir, que es más importante poder entregar algo a quien es destinatario de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, antes que poder tener un proceso súper bien especificado. Es más importante colaborar con el cliente sobre estar determinando todo lo que tiene que cumplir, lo que tenemos que hacer. A eso se refiere a negociación contractual, si se cumple todos y cada uno de los requerimientos. Y proveer una respuesta al cambio por sobreseguir un plan. Hemos aprendido a valorar más una cosa que la otra. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que valoremos más una cosa, la otra deja de tener valor, sino que en la precedencia es diferente. Entonces eso no quiere decir que porque tengamos que entregar valor nos salvamos de documentar, como en ciertas implementaciones malas de metodologías ágiles. Simplemente hace foco en que una cosa tiene precedencia por sobre la otra. Además de este manifiesto, también están 12 principios, los voy a pasar nomás, después los pueden leer, los pueden buscar en detalle, que son parte del manifiesto también y que dan una idea de qué es lo que se espera de trabajar de forma ágil. Satisfacer al cliente, aceptar cambios, entregar frecuentemente, que el negocio y IT estén colaborando. Esto tal vez no es tan aplicable a cualquier rubro, pero si cambiamos IT por ejecutores tiene sentido. Que las personas estén motivadas, que haya comunicación cara a cara, o es medio difícil, pero que haya comunicación, que lo que se entregue funcione, que el ritmo de trabajo que tengamos sea sostenible, se busca la excelencia técnica, que haya sencillez en la ejecución, que la arquitectura y el diseño de lo que estamos haciendo sea emergente, lo que quiere decir que lo que estamos haciendo empiece a surgir mientras lo vamos haciendo y que dejar lugar y tener una estructura sobre la cual después podamos ir sumando ejecución. Y por último, y yo creo que es el punto más importante de la agilidad, es que el equipo reflexiona. El equipo en ciertas ocasiones ve lo que hizo, inspecciona su trabajo, inspecciona cómo está trabajando y en base a eso decide y mejora cómo está trabajando. Entonces el enfoque ágil, si usamos los mismos iconos que estábamos usando antes, lo que repetimos es que tenemos la incepción, tenemos la generación de la necesidad, pero tenemos fechas cíclicas acá, como pueden ver. Tenemos que hay un análisis de factibilidad, como había antes, hay una inspección, hay un análisis en esa inspección, hay un diseño, hay una ejecución, hay prueba, hay entrega. Y la entrega lleva a planificación. Y en el medio, eso que está ahí representa a la inspección y la mejora. El análisis de cómo estamos trabajando, que se puede, dependiendo del enfoque que adoptemos, mejorar en cualquier punto, mejorar luego de que termine una etapa. Pero es fundamental inspeccionar cómo se está trabajando para poder trabajar mejor. Entonces esto lo que nos permite es tomar un proyecto enorme, gigante, y empezar a dividirlo en muchas partes
empezar a segmentarlo, empequeñecerlo en muchísimas partes chicas, mejor identificadas, que nos permitan tener menos incertidumbre respecto de cómo vamos a hacer las cosas. En el caso del software, que me imagino que la mayoría acá está por eso implica que si tenemos un proyecto grande empecemos a dividir la necesidad de cada funcionalidad y estructurar todo de manera de que podamos ir entregando esa funcionalidad de a partes. Primero un módulo que planificamos, que analizamos qué necesita, que lo diseñamos conceptualmente, lo diseñamos a alto y bajo nivel, con detalle, conceptualmente antes, lo programamos, lo probamos, lo entregamos y planificamos de vuelta. Y en esa planificación, bien podríamos empezar a desarrollar otro módulo, o bien desarrollar parte de otro módulo y abarcar una mejora del módulo que acabamos de desarrollar. Y todo eso lo podemos hacer en un ciclo mucho más corto que si ejecutamos el proyecto por etapas una tras de la otra. Y eso es lo que nos permite, hablando mal y pronto, es equivocarnos más rápido. Y si nos equivocamos más rápido, eso quiere decir que los errores son mucho más baratos de corregir y son mucho más sencillos y fáciles de abordar. Y el control de daños que podemos tener en ese sentido hace que no larguemos, que no entreguemos algo que no funciona bien, que el cliente no quiere, que está lejos de las expectativas que se supone que tiene que cumplir lo que estamos haciendo. Eso es lo que entrega como valor lo ágil. Ágil no quiere decir que vamos a hacer todo más rápido, no va por ahí. Antes esto se llamaba métodos livianos, le pusieron ágil porque sonaba mejor. La gente que se juntó en esta reunión que les comentaba es la que decidió cambiarle el nombre de liviano, lightweight en inglés, a agile. Y se llaman ágiles porque les pareció que quedaba mejor. Y la idea es que lo que sí nos permite, en lo que sí nos permite ganar velocidad es el responder al cambio y a la cantidad de recursos que tenemos que usar, que necesitamos para poder responder a ese cambio. Entonces esto nos permite que si nosotros hacemos una versión inicial de un software o hacemos una versión inicial de un trabajo determinado en cualquier tipo de actividad que así lo permita, podemos generar valor en, por ejemplo, mostrarle en una reunión al cliente, luego de que termina una fase, le podemos mostrar a un cliente cuál es el resultado de la primera fase y podemos tener podemos tener algo concreto que mostrarle, sobre lo cual generar más conversaciones que reduzcan la incertidumbre sobre lo que el cliente realmente quiere. Y eso nos permite ajustar, nos permite analizar de vuelta, rehacer, refinar y entregar de vuelta, e ir tratando de acercarnos como si fuese de manera asintótica, digamos, estar cada vez más cerca, para los que no manejan el término matemático estar cada vez más cerca de lo que el cliente realmente desea. Y hacerlo de forma de que siempre le estamos mostrando que estamos trabajando y que estamos avanzando en el proyecto. Eso es lo que nos brinda el enfoque Agile. Dicho esto, volqué un montón de información acá, muchísimo, y obviamente que una vez que se entrega la entrega final, que sería la caja punteada que está en el medio, hay también un mantenimiento fuera del ciclo y hay también, si hablamos de software y otras cosas, hay también un retiro del funcionamiento. Dicho esto, me gustaría ver si es que hay alguna pregunta, una cosa que quieran aclarar, algo que no se entendió, algo en lo que quieran profundizar. Bien, paso a comentarles un poquito de qué es Kanban.
La idea principal de esta charla era dar Scrum, pero dado que Scrum es algo que no es fácil de aplicar, la idea era que estas cosas fuesen aplicables por la gente que está involucrada participando de la Jam. Y me parece que si alguien no conoce Scrum, tratar de aplicarlo en un proyecto que no tiene una gran cantidad de tiempo es un despropósito, porque es difícil de aplicar bien, hay que ajustar muchas cosas en el tiempo y se va aprendiendo a lo largo de ciclos cómo mejorar todo. Se me ocurrió que Kanban era una idea mejor de ilustrarles cómo trabaja un proceso ágil. Kanban se basa en el método Toyota, digamos. Es una extrapolación del método Toyota, es una generalización que permite aplicar conceptos basados en esa filosofía de una manera más genérica, por así decirlo. No vamos a tener que estar hablando de automóviles. La idea detrás de Kanban es poder tener un proceso que responde, un proceso pull-based se llama, en el cual cada etapa de cada actividad que se desarrolla como parte de ese proceso es la que ejerce la demanda ante la etapa anterior para poder proceder con el trabajo. Eso lo que implica es que en lo que se focaliza Kanban es en hacer que el flujo de actividades a través de las cuales pasa el trabajo sea lo más rápido posible. Ya vamos a ir a que entiendan de qué estoy hablando. Deben haber visto 1.000.000 de veces quienes están metidos en software y quienes están interiorizando, bienvenidos. Deben haber visto algún tablero de este estilo, de por hacer, haciendo y completado. La imagen la busqué rápido, por eso no es ni parecida al resto. Esto es un tablero en el cual podemos implementar Kanban. Para plantear un proceso de desarrollo está bien, para empezar. Podemos ir estructurando el trabajo, ir clasificándolo en lo que lo que tenemos pendiente de hacer, lo que estamos haciendo y lo que terminamos. Vamos a empezar a implementar Kanban con esto. Kanban requiere, es una cosa que pide uno de sus principios, requiere que el proceso sea observable y sea transparente. Esa es la razón por la cual un tablero es la implementación predilecta de Kanban. De hecho, Kanban quiere decir tablero de señalación. Signaling board en inglés es la traducción más fiel. Y después sería, bueno, un tablero de alertas o de señalización en castellano. Y debido a que necesita de eso, necesita que todas las personas puedan conocer el estado de cómo está todo lo que hay que hacer en el proyecto, la implementación predilecta es tener un tablero. Un tablero nos permite identificar el trabajo que hay que hacer, meterlo en una notita, en una tarjeta, en un post-it, si es virtual en una tarjeta de Trello, que es una de las herramientas más famosas para poder tener un tablero de trabajo. O sea, ojo que Trello no quiere decir Kanban, porque Trello es una herramienta para implementar Kanban. Podemos estar usando Trello de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con Kanban y podríamos incluso estar aplicando algún otro marco de trabajo, como Scrum incluso. Pero lo que requiere y lo que provee Trello, lo que provee un tablero, es observabilidad y transparencia. Entonces, eso es necesario que esté disponible para todas las personas que están involucradas en el proyecto. Y eso incluye stakeholders, en caso de que exijan ver cómo está, stakeholders, clientes, perdón, que exijan cómo se está trabajando. Entonces, el equipo de desarrollo tiene que poder ver todo. No tiene que haber ningún tipo de obstrucción ante lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y lo que está hecho. Porque eso permite saber el estado de todo. El segundo principio es limitar el trabajo concurrente. Es importante
que si nosotros tenemos ítems en los que se está trabajando, en base a la cantidad de fuerza humana que tengamos en nuestro equipo, ese trabajo concurrente siempre se mantenga al mínimo posible en base a la capacidad que tiene el equipo de poder trabajar. ¿Esto qué es lo que busca? Que si nosotros tenemos trabajo en progreso, no tengamos una columna llena de notas o llena de tarjetas con cosas que no se están moviendo. Un síntoma de que hay algo que hay que arreglar en un tablero de Kanban, en un proceso basado en Kanban, es cuando tenemos una columna que tiene muchas cosas. Entonces fíjense cómo principio 1 y principio 2 con muchísima facilidad nos ayudan a ver que hay algo que está mal y que tenemos que cambiar y que merece la discusión con el equipo respecto de qué hacer para que eso no pase. Se pueden tomar políticas respecto de cómo evitar esa situación. Se puede generar un acuerdo con el equipo de que cada persona, a lo sumo, puede tener, por ejemplo, 2 ítems de trabajo en la columna en progreso y no más. Se pueden tomar otro tipo de medidas que permitan que eso no pase. Las medidas son libres de tomar por el equipo en base a lo que decidan. Otra medida puede ser poner más columnas. Ya vamos a ir a eso. Por último, y generalizando lo que les acabo de decir de cómo el principio 1 y 2 trabajan para permitir trabajar mejor, de hecho, está el principio de que hay que inspeccionar y adaptar. Y eso se puede hacer en cualquier momento de ejecución del proceso. Inspección y adaptación es la aplicación de experiencia previa, de observación actual, de intuición y de cualquier tipo de consumo de información que nosotros tengamos respecto de cómo estamos trabajando para mejorar cómo estamos trabajando. Kanban no especifica más nada que estas 3 cosas. Esto es el núcleo de Kanban. Dependiendo de dónde busquemos, puede haber 6 principios, 7, que son una extensión de esto. Y que tal vez, digamos, obstruya un poco el eje de lo que queremos ir hoy. Pero la idea de aplicar esto son estas 3 cosas. Observabilidad, limitación de trabajo concurrente y inspección y adaptación. Entonces, la cuestión es que el tema de lo que decía de la producción de bienes, digamos, basado en este enfoque de Kanban, permite que los operarios en la industria sepan en qué estado está todo, hagan ir pasando el trabajo y que sea visible para otras personas que están en el mismo lugar, limita el trabajo concurrente para que la línea no colapse por el exceso de oferta ante la demanda con la que yo puedo trabajar, y permite ir viendo, en base a cómo se mueve todo, adaptar para que todo funcione más rápido y mejor y que sea más barato, que digamos económicamente, usándolo como término paraguas para recursos y tiempo, funcione mejor. Ahora sí, preguntas al respecto. Tal vez fue muy rápido. Si alguien quiere disparar alguna pregunta, es el momento. Sí, me siento medio solo ya. Bien, asumo que se entendió bastante, así que ahora vamos a ir viendo ejemplos de cómo este tablero inicial, que no es más de lo que se necesita, vamos a ir hablando de ejemplos en los cuales en la práctica esto muta a un tablero mucho más amplio y con muchas más cosas. Siempre se puede empezar desde acá, dependiendo del tipo de proyectos que vayan a encarar. Va a mutar de una manera, dependiendo de cuál es la cantidad de gente involucrada, puede mutar de otra manera. Es como que es tan genérico que va a depender del contexto en el cual esto se aplique, para que puedan ir haciéndolo, inspeccionándolo y adaptándolo respecto de la forma que mejor funcione para
la gente que trabaja con nosotros, las personas que trabajan con nosotros, y para la generación de valor hacia el cliente de la mejor forma posible y lo más rápido posible. Acá sí hablé un poco de rapidez porque se busca que la cosa fluya rápido internamente en Kanban. Entonces, bien, acá tenemos una columna más. Tenemos 4 en vez de 3. A la columna to do de por hacer. A la columna ongoing, que sería de haciendo. Y a la columna done, de hecho, se agrega una que se llama backlog. ¿Alguien se anima a tirarme por qué razón alguien puede, digamos, un equipo puede haber agregado esta columna? Backlog le podemos decir lista de tareas. Y a las que todavía no podemos encarar por falta de tiempo o lo que sea. Más o menos. En realidad puede ser, pero no sería lo más... no sería la primera opción, por así decirlo. ¿Querés sin terminar? No son tareas... Bien, son tareas sin terminar, pero son tareas que no se empezaron. O sea que eso tal vez me olvidé de explicar, perdón, pero el flujo es de izquierda a derecha, digamos. O sea, todo lo que está más a la izquierda está menos hecho que lo que está a la derecha, hasta que se completa. En casi todas las ocasiones que tenemos tableros es así, excepto puede haber algunos casos que usemos columnas para referenciar otras cosas, pero por lo general es así. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no sé quién comentó, es sí, pero no es para reflejar exactamente eso. La columna backlog lo que representa es todo el trabajo no clasificado. Son cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero sobre las que no tenemos información fehaciente respecto de cómo hacerlas, no sabemos si la escala en la que está expresada la tarea que hay que hacer es directamente asignable a una persona del equipo, tal vez requiere inspección la tarea para dividirla en más tareas, requiere ir a preguntarle a la persona que agregó esa tarea de ¿qué es esto? Requiere priorización antes de otras cosas. Entonces backlog es como una columna comodín para absolutamente todo lo que tenemos que hacer que no está clasificado. Es cosas que hay que hacer o que se supone que hay que hacer, porque también se pueden eliminar cosas del backlog, pero que no encaramos aún en ningún nivel, ni siquiera no las estamos haciendo y tampoco refinamos el trabajo que se supone que hay que llevar adelante. Entonces, por lo general, cuando aplicamos Kanban, lo que se hace con backlog es meter absolutamente todo lo que se nos va ocurriendo y lo que los distintos stakeholders, clientes, etcétera, quieren que hagamos. Es la columna comodín por excelencia. Todo va ahí, digamos. Y es el lugar en el que se permite que todo vaya ahí. Pero, digamos, lo que podemos hacer como parte de una actividad en el proceso es refinar las cosas antes de moverlas a saber que las tenemos que hacer y que identificamos cómo más o menos llevarlas adelante. Entonces ahí es un caso en el que se añade una columna para poder tener todo el cúmulo de cosas de un lado y ir tomando, según lo que podemos, esa demanda que hacemos de la línea de producción y la vamos adaptando a cómo nosotros podemos trabajar. Entonces, teniendo que to do, por hacer, es una lista de cosas que sabemos que tenemos que hacer y sobre la cual tenemos que limitar la cantidad de ítems que hay, hacemos que el proceso fluya mejor. Por esa razón es que se puede agregar una columna backlog a la izquierda. Entonces ahí es una mejora respecto del tablero anterior, porque el tablero anterior, lo que está en la columna backlog, invariablemente va a estar en la columna to do, y no podemos saber antes de arrancar una tarea si es que esa tarea fue refinada o no, y no queda claro si ya se trabajó un poco sobre eso o no. Entonces lo que nos permite el agregado de esta columna es eso. ¿Algún aporte, alguna objeción, algo que quieran aportar? Adelante, porque después vamos a empezar a ver ejemplos más complejos de esto.
Bien. Sí, Anthony, habla. Sí, ahí te acabo de leer. Sí, diga. No, Andrés, perdón. Exacto, exacto. Sí, acá decía por el tema de Anthony que se podría retomar, ¿por qué se agregó el backlog? Sí. O sea, el backlog sí es como vos decís, Andrés, digamos, sería el lugar al que todo lo que es factible de ser hecho o que se requiere, de alguien requiere que sea hecho, es el lugar donde va a parar. Digamos. O sea, porque antes, si nos vamos al anterior, cualquier cosa que nosotros vayamos metiendo va a ir a la columna por hacer. ¿Mm? Entonces la columna por hacer no va a reflejar, no nos va a permitir reflejar si que nosotros hicimos alguna especie de refinamiento previo sobre una tarjeta. Por ejemplo, acá tenemos crear marketing, ¿no? O escribir infoletter, acá dice escribir una nota. Por ejemplo, yo podría tener un desarrollo de programación, acá, una nota. Ahí está, sí, refinamiento previo, ahí está. Podría tener una nota que me dice hacer módulo de compra de productos. Ponle que es una tarjeta, es un post-it, hacer módulo de compra de productos. Porque no sé, surgió y la forma más fácil de no olvidarse y de dejar asentado por la observabilidad del proceso es meter un post-it ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy global, digamos, o sea, hacer un módulo es algo que nos puede llevar tal vez 2 semanas, un mes, no sabemos. Entonces la cuestión de tener estacionada un montón de tiempo una tarjeta en progreso, si no la no refinamos, podría haber, o sea, a los fines de mover rápido la información, de mover rápido los ítems, es malo. Kanban, más o menos la idea, de eso lo pueden ver en una charla que después les voy a citar, espera que cada ítem de trabajo lo pueda resolver entre 2 y 3 días. Es la idea, según un tipo que sabe un montón. Entonces, si yo tengo que hacerlo, tengo que agarrar y dividir en 1000 pedazos el trabajo que tengo que hacer, para que me refleje mejor la atomización que puedo llegar a tener respecto de lo que realmente necesito hacer y reflejar que estoy haciendo y que hice para poder llevar adelante el trabajo. O sea que me permite agarrar y expresar mejor lo que yo ya separé, lo que yo refiné, lo que yo clasifiqué que puedo hacer mejor antes de ponerme a hacerlo. Vamos, esa sería la idea de agregar una columna de backlog y otra de to-do. Ahora no sé si se entiende un poco mejor, Andrés, ahí como para... Genial. Sí, nosotros también acá en el Frontend Café tenemos un panel en una aplicación muy linda que se llama ClickUp, que para mí es mejor que Trello. Genial. Que también, digamos, tenemos un montón de cosas ahí puestas en ClickUp y una de las ideas, digamos, fue hacer esto, de tener un lugar que es un vale todo, que vamos agregando cualquier cosa y después se va refinando y ahí se pasa por hacer. Así que bueno, para eso sería una columna backlog, por ejemplo. Pasamos al ejemplo siguiente. Cualquier cosa pueden escribir en cosas. No, lo de mostrar no sé si no lo tengo abierto acá, voy a tener que cambiar de ventanas y que tal vez no se vea nada. Bien, acá tenemos otro tablero distinto, luce diferente, tiene otras columnas que nada que ver. Y que digamos, la idea es que hay más columnas a la izquierda para este caso. Pero acá, por ejemplo, tenemos números, o sea, una de las diferencias que tenemos es que tenemos números arriba. Tenemos números y tenemos algunas etapas, o sea, tenemos estadios en el proceso que son listos para. El listo para nos condiciona, digamos, cómo el trabajo va avanzando para adelante. Porque cuando la actividad design termina,
va y tiene ese estadio en el cual puede depositar hasta... Sí, diga. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, la cuestión es que los números, perdón que eso no expliqué, los números son la cantidad de tareas, la cantidad de ítems que puede tener cada columna. Esto es un refinamiento respecto del tablero que veíamos antes, porque no solamente tiene columnas para refinar las distintas etapas, porque tiene una columna listo para antes de la ejecución de cada cosa, sino que aparte tiene números arriba. O sea, esto es como si tuviésemos una especie de backlog, entre comillas, para cada etapa previa, con algo que ya está listo para ser consumido por la etapa siguiente, y son como colas de asignación en las cuales las tareas pueden descansar antes de que se tomen, ya refinadas, ya hechas por la etapa anterior. Acá, digamos, obviamente este no es un tablero basado en software, por eso dice diseño general, y listo para construcción y listo para deployment sería entrega, digamos. Entonces acá tenemos otra mejora, o sea, explicitamos cuánto es lo máximo y lo volvemos observable encima, o sea, aplicamos el principio 3, el 2 y el 1 en un tablero. Y así pueden ir mutando, digamos. Pueden ir empezando desde algo tan sencillo como esto a un tablero en el cual empiezan a detectar que de esta manera pueden trabajar más rápido, mejor, expresar mejor el estado en el que está cada cosa que se va haciendo y mejorar el proceso en sí. Tengo otro ejemplo más, este es el más completo. Este es otro ejemplo. ¿Cómo puede surgir este caso? Este caso podría surgir respecto de quejas de que la gente agarra y mueve por fuera de la política establecida por el equipo. La gente, sin embargo, mueve más tareas de las que puede haber en una columna. Y después de una discusión, de una inspección, se decide explicitar todavía más, volviendo visible esa política. No sé si se entiende este segundo ejemplo, hacia dónde va y dónde estaría la mejora. O sea, hace las cosas todavía más obvias y nos permite tener colas de entrada, de espera, para poder realmente tomar las cosas y asignar las actividades. O sea, porque si tenemos un listo para diseño, supongan que antes tenemos un listo para análisis, podemos tener un esperando para refinamiento, que sería el backlog, por ejemplo, y una etapa de refinamiento. Y podemos ir expresando mejor qué cosa está lista para que la otra parte la tome y dejando esos descansos entre las distintas etapas. Esa puede ser una razón de por qué se toma la decisión de explicitar un tablero de esa manera. Una cosa que no nombré hasta ahora, porque no está prescripta por Kanban, es la cuestión de los story points, que normalmente se hablan en Agile y en Scrum, que ni siquiera son de Scrum, porque no vienen en Scrum tampoco, es algo que inventa Jira, esa herramienta. ¿Se escucha? Ah, bien, bien. Estaba viendo ahí el tema de lo que estaban escribiendo en el lobby, perdón. La estimación de cuánto va a demorar una tarea no se explicita en Kanban, pero se recomienda esa cuestión que les nombré antes, que todo pueda ser resuelto por una persona, la escala de trabajo pueda ser resuelta por una persona en 2 o 3 días. Así hay que agarrar y tratar de refinar el trabajo para que pueda ser realizable de esa manera. Y otro tema que justamente no tengo un ejemplo para mostrarles ahora, pero que me viene bien, es cómo podemos ir interviniendo en el tablero para poder generar otros radiadores de información. Un concepto muy interesante en el mundo ágil, que es bastante posterior a esto del manifiesto, etc., es el de radiador de información. Digamos, los radiadores de información son elementos, parte de un proceso, que nos permiten, con el simple hecho de observarlos, tomar métricas que nos permitan conocer
cuantitativamente, no solo cualitativamente, cuantitativamente, cómo está progresando nuestro proceso. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nosotros podemos ponernos a inspeccionar es cuánto demora una tarjeta desde que arranca hasta que termina. Podríamos, por ejemplo, ponerle la fecha de inicio de una tarea y una fecha de finalización. Podríamos agarrar toda esa información, la condensamos para un determinado tiempo y podríamos sacar información agregada a partir de ahí respecto a un promedio, una media, una mediana de cuánto tarda una tarea en moverse a través del tablero y determinar cómo podemos mejorar eso. Y como mi idea hay un montón, esta idea que acabo de transmitir hay un montón y la creatividad nomás la puede limitar. Hay un plugin que está muy bueno para Trello, que si usan Trello y quieren implementar esto sin tener que hacer nada, se lo súper recomiendo, que lo que hace es agarrar las tarjetas que no se mueven, digamos las que demoran en moverse, y las va transparentando. Y aparte de transparentarlas, agarran como un color amarillento que te da esa idea de abandono, digamos, de che, mirá, tenés que trabajar en esto y no lo tocaste. Entonces, digamos, por eso mismo digo que el límite tal vez es solamente la creatividad, porque de cómo elegimos, cómo el equipo elige, cómo esa información radia a partir de lo observable, de lo perceptible, está limitado a lo que el equipo mismo puede hacer y pueda pensar y quiere implementar y por consenso decida hacer. Y ojo, también hay cosas que se pueden decidir dejar de hacer. No solamente es sumar, sino también sumar cosas que ya no son necesarias. Restar cosas que ya no son necesarias. Dicho esto, voy a un caso bastante más complejo en el cual se presenta un caso en el cual el flujo izquierda-derecha no se cumple. Este es tal vez un caso más clásico de tablero para un proceso de desarrollo para desarrollo de software, en el cual no solo se agrega una columna que no respeta el flujo, sino que se agrega una fila. Entonces, o sea, fíjense que no es la cuestión de solo agregar columnas para representar más estados. También lo que podemos hacer es agregar filas para reflejar otro tipo de cosas. Vamos a recorrer el tablero de cero como hicimos antes. A la izquierda tenemos backlog. Este no tiene la identificación de to-do, digamos, es el único flojo que tiene, pero después es un tablero bastante copado. Bastante bueno, perdón, los que no son argentinos, que no son de Argentina. Y backlog tomamos las tareas, las movemos a InProgress y tenemos un radiador de información extra que nos dice cuántos son los ítems que tenemos en trabajo. No nos dice la cantidad límite, no, perdón, es la cantidad límite. Y ahí también vemos los tres. Podríamos tener como otro radiador de información cuántos hay. Otra cosa loca que se me ocurre es poder ir coloreando la columna desde el verde hasta el rojo respecto de cuál es la carga actual respecto de la máxima. No se hace acá, pero es algo que se me acaba de ocurrir. Y ahí tenemos lo que está en progreso. Después el estadio siguiente es revisión de pares. Es decir, un control de calidad por otra persona que está trabajando conmigo respecto del trabajo que yo hice. La otra columna, que es una nueva también, es en pruebas. Quiere decir que hay un ítem de trabajo que se está probando y de no pasar la prueba tiene que volver hacia el backlog o hacia por hacer. Después tenemos hecho, que esa columna obviamente no tiene límite. Y tenemos una columna más, que es la columna bloqueado, digamos. Muchas veces nos sucede que tenemos ítems de trabajo sobre los que no podemos trabajar, porque estamos esperando alguna condición de algún tipo para que ese ítem sea trabajable, y por lo general este tipo de cosas pueden pasar de in progress, digamos, de haciendo a bloqueado, porque notamos que hay alguna condición contextual que no nos permite seguir trabajando. O hay cosas que refinamos y decimos, no, che, esto tengo que esperar
porque estoy trabado por una determinada cosa y tengo que esperar que esto se me destrabe para poder continuar. Ejemplo, hay una tarea que implica que tengamos que consumir una API de terceros, esto perdón, los que no son de programación, tenemos que consumir una API de terceros y la... Hola, ¿está? Ahí volvió. Bien, perdón. Avisen cualquier cosa, porque es porque no estoy escuchando audio y el auricular se apaga solo cuando no escuchas nada por un rato. Bien, entonces, ese es un caso, digamos, o sea, tenemos que adquirir algo, algún producto externo, que es el que nos permite trabajar, y si no lo tenemos no podemos trabajar, y tal vez empezamos una tarea que no podemos seguir por eso. Se me ha bloqueado hasta nuevo aviso cuando esa situación, que cuando está algo bloqueado lo tiene que resolver alguien externo. Siempre es así, o sea, cuando hay algo que está bloqueado es porque estamos esperando que una entidad fuera del equipo de trabajo tenga que resolver una situación para que nosotros podamos seguir trabajando. Eso es lo que refleja un estado bloqueado. Por otra parte, ¿qué es la fila? Digamos, cuando estamos desarrollando software y más que nada cuando vos estás en una etapa de mantenimiento o un desarrollo avanzado, empiezan a detectarse defectos. Defectos que no fueron detectados en una etapa anterior. Entonces, cuando ya está desplegado el sistema o una parte del sistema de un sistema y encontramos un bug, y el bug es crítico, digamos, es algo que hay que tratar de arreglar lo más rápido posible. No podemos agarrar y meter una nota al fondo del backlog y esperar a ver cómo va avanzando el flujo y qué sé yo. No, tenemos que arreglarlo rápido. Entonces aparece otra condición interna al proceso, que es la prioridad. Porque fíjense que la única manera que hablamos de prioridad es en el backlog, de ir moviendo las tareas más arriba, más abajo. Pero eso no te implica que vos canceles trabajo que estás haciendo por hacer otro. Y eso es lo que esta fila permite. Permite, en tope de todo lo otro y sin romper las reglas, para el trabajo programable, digamos, cómo lidiar con el trabajo no programable, que tenemos que agarrar y priorizar por encima de lo otro que estamos haciendo. Entonces, meter una fila fast track, digamos, una fila de prioridad, nos permite abordar este tipo de cosas, que es cuando tenemos un defecto que tenemos que arreglar rápido. Y esta fila, obviamente, surgió en base a que el equipo se puso de acuerdo para tratar de priorizar trabajo que está causando un problema en el funcionamiento de lo que se supone que tiene que hacer el producto del sistema. Este es el último ejemplo que tengo para mostrarles. Si se ponen a ver Kanban board, buscan en Google y van a tener cientos de ejemplos. Van a tener la mayoría de las veces, va a estar entre este y este. Son los más sencillos. Pero van a poder encontrar ejemplos mucho más largos, digamos, muchísimo más horizontales, que cuando los tableros son más largos horizontalmente, son más extensos horizontalmente, eso quiere decir que estamos ante la presencia de un proceso mucho más pulido, en el cual se identifica con mucha más certeza cuál es el estado de cada cosa y el nivel de escala que tienen las cosas que van pasando a lo largo del tablero como parte del proceso de trabajo. Es una invitación a que investiguen, busquen y justamente profundicen en ese sentido. O sea, yo la charla justamente la quería plantear así. Como pueden ver, digamos, es fácil. Implementar Kanban es sencillo. Es difícil respetar las reglas y acomodarse a los principios. Pero una vez que los empezás a respetar y tratás de aplicar más que nada el 3, porque obviamente que si vos aplicás el 1 y el 2
de decir, sí, tengo un tablero, el 1 es tengo un tablero. El 2 es limito el trabajo concurrente, pero si no aplico el 3 y estoy cada tanto o cada vez que surge algo que un miembro del equipo te diga que requiera una discusión respecto de cómo mejorar, cómo trabajamos, no tiene sentido. Entonces, les debe haber pasado, me ha pasado, lo he visto, es común. Tenés un tablero lleno de tarjetas en cualquier lado o tenés tarjetas trabadas y seguís con otras y no respetás el flujo, etcétera. Y no te permite generar valor de una manera planificable, digamos. Entonces, ahí es donde está lo difícil. Es fácil de arrancar, es fácil de ponerlo a andar. Lo complejo es hacerlo evolucionar. Entonces, fíjense cómo con reglas re tontas, re fáciles, tal vez no debería haber usado el término tonto, con reglas fácilmente aplicables, podés agarrar y empezar a generar un proceso de trabajo que puede terminar siendo archi complejo, archi personalizado según cómo le gusta trabajar a un equipo y qué es lo que tiene que hacer. Para introducir Kanban no hay mucho más que esto. Sí, diga. Sí, lo vi. Después vamos a saltar a las preguntas. Bien, digamos, no hay más que esto. Hay un libro muy importante que es el que yo usé para profundizar en todo esto, que es fantástico. Se llama Kanban in Action. Es de Marcus Hammerberg. Lamentablemente no está en castellano. Pero vale mucho la pena porque es un libro que debe tener alrededor de 500 páginas. Y creo que las primeras 100 o capaz 150 las tiene dedicadas específicamente a ver cómo un equipo desorganizado que no tiene un procedimiento claro de trabajo implementa Kanban y lo va mejorando. Es fantástico eso, porque aparte tiene figuritas, tiene imágenes, es simpático. Entonces es como tiene muy buen storytelling el libro. Es una cuestión de que los autores del libro agarran y generan como cuentan una historia en la cual los contrataron como coaches para empezar a mejorar los procesos de trabajo de un equipo dentro de una empresa. Y ellos como que relatan la experiencia al más mínimo detalle con la intervención de las personas que participan en el equipo. Excelente libro. Hay muchos recursos en castellano también. Pero ese libro, si tienen la oportunidad de leerlo y quieren implementar esto, es buenísimo. Es largo, es tedioso, pero les va a quedar clarísimo todo. Primero presenta el caso de ejemplo, lo práctico, después va a la teoría. Eso es lo que está bueno de ese libro. Bien, acá no tengo más para cubrir respecto de Kanban que esto, así que ahora vamos a abrir preguntas al respecto. Y acá Emma pregunta cómo recomiendo crear o marcar las dependencias entre las tarjetas. Dependencias supongo que es entre tareas. En un proyecto de Trello marcábamos en las mismas tarjetas las tareas que necesitaba tener completas esa tarea para poder hacerse. Claro, exactamente. Vos lo que podés tener, estamos hablando de un tablero virtual o un tablero físico, porque el post-it, la expresión de la tarea puede ser como el equipo quiera. Vos lo que podés tener, por ejemplo, en el tema de dependencias es que tenés una tarjeta que tiene una checklist. Una tarjeta, ponele que la tenés en el backlog, que más o menos hiciste una checklist de cosas que tenés que tener cumplidas para poder agarrar y tener ese ítem de trabajo terminado. Una checklist obviamente es una dependencia hacia ese ítem. Pero en un refinamiento, vos podés tomar una parte de un checklist y extraerla y convertirla en su propia tarjeta, porque crece lo suficientemente grande como para tener que abordarla por sí misma. Y ahí es cuando, por ejemplo, se te da esta situación que Emma menciona. ¿Cómo hago referencia a que esto tiene que ver con lo otro? Si estoy en un tablero virtual, es fácil, digamos. Agarras y tenés una referencia al otro, o por lo general te genera un código, un link, digamos, en un tablero virtual, y poder referenciar una tarjeta con la otra. Y está bárbaro que lo hagas. Si vas a software más complejo para gestión como Jira, te permite hasta incluso
determinar qué cosa bloquea a otra para poder ser determinada como completa. Ese marcado, el explicitar esas dependencias, a nosotros lo que nos permite es saber por dónde empezar. Y obviamente que está limitado a cómo el equipo quiera trabajar. O sea, es muy prolijo agarrar y tratar de marcar qué es lo que bloquea a otra cosa, qué es dependiente de otra cosa, y hacerlo en base a un identificador que tengamos para cada tarjeta. O bueno, los sistemas virtuales se encargan de agarrar y generar ese identificador o ese link para poder saber cuándo algo está vinculado con otra cosa. No sé, Emma, si te estoy contestando la pregunta, si querés desmutearte y comentar. Sí, era exactamente eso. Genial. Gracias, Rami. Buenísimo. De nada. Más preguntas, porque acá es cuando ya tenemos para preguntar cualquier cosa. Desmutéense, pregunten o escriban. No se choquen, lo único. Bien. Fer acá pregunta, ¿cómo recomiendo determinar las tareas para que no sean tan sencillas y por tanto muchas tarjetas, ni tampoco pocas tarjetas, pero difíciles de abordar? Hola. Bien, hay un tema conceptual de tu pregunta que tal vez no lo explicité yo. La idea es que haya la mayor cantidad de tarjetas que puedas tener. Porque tener muchas tarjetas quiere decir que tenés mucho refinamiento y que la sencillez se va a ver también respecto de cómo una tarjeta se diversifica más. Entonces, no hay ningún problema de la cantidad que tengas, siempre y cuando respetes la cantidad que tiene que tener cada columna según las políticas de trabajo que decidió el equipo para hacer que las tarjetas fluyan. Entonces, no hay ningún problema de cuántas cosas vos metas. No hay ningún problema. La cuestión es cuántas están concurrentemente en algún estado de los que están limitados. Esa es la idea en sí. Entonces, la determinación, lo que recomiendan la gente experta en esto, las personas que tienen maestría en este tema, es que vos trates de atomizar, de hacer lo más chiquitas posibles todas las tareas. Porque si vos identificás algo como chiquito que se puede hacer, eso quiere decir que se puede mover entre estados con más velocidad y que puede pasar y generar parte de lo hecho más rápido. Como una consecuencia emergente de identificar bien la escala de lo que hay que hacer. Entonces, eso te va a llevar a que cada vez vas a tener más tarjetas, y más, y más, y más. Lo importante es que estén donde pueden estar. Digamos que estén puestas en la columna, por ejemplo, de backlog. O que estén en una columna de refinamiento que la usamos para tareas refinadas, después del backlog y antes de por hacer, por ejemplo. Esa es la cuestión, pero eso, nuevamente, cada equipo decide cómo lo maneja. Lo que tenés que respetar son los 3 principios. Exacto, en un backlog cabe absolutamente todo lo que sea producto de una lluvia de ideas, y dependiendo de cómo colabore uno con la gente involucrada en el proyecto, le puede dar libertad para agregar ítems, ¿no? Así que puede ir, va todo ahí, es el vale todo, digamos, en sí. Todo lo que se quiere agregar se ve ahí. Después, obviamente, de veces que va a agarrar a alguien y va a preguntar, ¿qué es esto? Y por eso está ahí, porque tal vez hay que trabajar en refinar eso o en directamente descartarlo. Genial. Acá lo que dice Fer también es que él está aprendiendo Scrum. No sé si es él, ella o lo que sea, pero perdón, te apliqué el pronombre, pero el tema es que Scrum es otro framework, digamos. Acá fíjese que yo no hablé de metodología. Ya le voy a decir por qué. Fernando, bien. Scrum tiene una forma distinta de funcionar. No voy a entrar en detalle, pero sin embargo hay prácticas o principios de Kanban que yo los puedo llevar a Scrum. De hecho, hay una guía oficial de cómo aplicar principios y prácticas de Kanban a Scrum. Y está en el sitio oficial de Scrum. Te digo que lo busques porque está muy bueno para sumar arriba de la guía de Scrum esa otra guía extra que quienes son los dos tipos que son autores de Scrum sumaron eso y está buenísimo.
Yo les hablé de marco de gestión o de framework, ya voy a la otra pregunta que tiró ahí Emma, porque la metodología para llevar adelante el proceso la va construyendo el equipo. Es decir, el Kanban de un equipo no es el mismo que el de otro. Y sin embargo, puede haber dos equipos dentro de un mismo proceso de desarrollo, trabajando a la par, trabajando en serie, o sea, trabajando en serie, en paralelo de la organización que se les pueda ocurrir, que están en un mismo proceso, aplicando Kanban de dos formas diferentes, generando su propia metodología, y tenés dos metodologías distintas dentro de un mismo proceso de desarrollo, aplicando distintas prácticas. Entonces es importante, no quería profundizar en esto porque ya estamos hablando de agilidad en un tono mucho más general y más amplio, pero es importante entender que Kanban es un marco, te da los límites y un par de reglas, el resto lo tenés que llenar, y eso es lo útil, da líneas guía para gestionar un proceso y llevar adelante un proyecto. Tal vez esto depende de la óptica, no te permite gestionar el proyecto. Un Gantt puede ser mejor para eso, junto con Kanban, o un framework que yo uso que se llama Essence. Después les voy a dejar recursos al respecto. Pero eso es lo importante, es un marco, nos da pautas que tenemos que respetar, y a partir de ahí la creatividad y el contexto y el método científico, observar y tratar de juntar evidencia, es lo que tiene que impulsar cómo va mutando, mejorando, evolucionando nuestro proceso de trabajo. Hay algunos frameworks que también son metodologías. Uno es XP. Acá les nombro otros frameworks. Un framework que es una metodología es XP. XP no solamente nos da el marco, sino que nos prescribe todas y absolutamente todas las prácticas que tenemos que hacer para que la metodología funcione. Es altamente prescriptivo XP. Por lo tanto, es muy fácil de implementar. La complejidad viene por el punto de vista de los recursos, de algunas cosas que requiere. Es necesario para aplicar XP, por ejemplo, entre las prácticas que sí o sí hagamos pair programming siempre. Es decir, que si tenemos 8 personas, tienen que trabajar con 4 PCs e ir rotando en el pair programming para generar mejores lazos humanos, más comunicación y volverse más eficientes y generar esa diversidad en el equipo. Entonces, el más fácil de aplicar, sin duda que es XP. Porque ya te dice absolutamente todo lo que tenés que hacer y lo que tenés que respetar, y respetando todo eso, funciona. Y hay casos reales en los que funciona. Acá hay una lista de algunos frameworks extra que pueden ver. Yo les voy a dejar una lista de 46. Pueden investigar si quieren entre todo lo que hay. Pero veamos que lo que más resuena es esto. Scrum, les voy a nombrar un par. No sé si tienen preguntas, si no les nombro un poquito de cada cosa, como para después, si tienen ganas de ir a investigar, profundizar en cada área, digamos, en cada framework particular. Así que si quieren más preguntas... perdón, acá hay una de Emma, perdón. Y después abro otras. ¿El límite de refinamiento que la tarjeta hotelera se puede hacer en máximo de 2 a 3 días? Sí, si es menos, mejor. Así que mientras más chiquito y más atomizable, mejor para Kanban. Perdón que interrumpí, ahora sí. No sé quién había querido hacer una pregunta. Adelante. Bueno, me confundí, me parece. Bien. Paso a contarles un poco de qué diferencias hay entre Kanban y estos otros frameworks a alto nivel. Scrum tiene la particularidad de que el trabajo se hace en ventanas de tiempo predeterminadas. Kanban, la naturaleza de Kanban es ser una línea fluida en la cual todos los ítems van pasando y se van acumulando de a uno. Pasan, digamos, y de toda esa línea pueden volver a una etapa anterior, se pueden refinar, etcétera, pero es un continuo, digamos.
El equipo es el que tiene que decidir cuándo corta y entrega el valor. Entrega el producto andando en una determinada etapa y lo entrega al cliente para revisión. Un Kanban ideal es aquel en que cada cosa que llega a hecho se añade al producto funcionando. Requiere muchísima experiencia, muchísima ingeniería, muchísima automatización, pero es lo ideal. En cambio, Scrum lo que hace es que esos incrementos de valor se generan en ventanas de tiempo, que se llaman sprints. Entonces se determina la duración de un sprint, por ejemplo un mes, y se decide cuál va a ser el trabajo refinado que se va a hacer en esa ventana de tiempo. Una vez que esa ventana de tiempo termina, o sea, en cada sprint se hace una planificación, se toman cosas del backlog, se las puede refinar mientras se planea, se las puede refinar en otro momento, y se empieza a trabajar. Y el equipo se autoasigna, se considera que el equipo es capaz de hacer todo el trabajo y que es altamente responsable, polifuncional y que asume la responsabilidad y tiene coraje. El coraje es uno de los valores de Scrum para poder realizar el trabajo que se asigna. Se toma esa ventana de tiempo, se trabaja y hasta donde se llega, no es que todo el trabajo tiene que estar en un sprint, hasta donde se llega, se corta y tienen lugar otras reuniones que son el sprint review, se genera una revisión respecto del trabajo realizado, se le muestra al cliente la propuesta el incremento de valor, y se toma nota de qué es lo que el cliente opina, lo que la persona destinataria del producto opina. Entonces esa persona agarra, hace observación, nos dice X o lo que sea, y eso genera más información respecto de lo que hay que hacer, nuevos ítems en el backlog, etc. Luego de esa ceremonia, se llaman ceremonias todas estas reuniones de Scrum, hay otra ceremonia que se llama retrospectiva, que hay un libro muy bueno de Esther Derby que se llama Retrospectivas Ágiles, fantástico para hacer buenos ejercicios de retrospectiva, en la cual el equipo sin clientes y sin el líder de proyecto analiza cómo estuvo trabajando y qué tiene que mejorar para trabajar mejor. Tiene roles y bueno, ese proceso después se repite. Después de una retrospectiva viene otra planning y el ciclo continúa. Scrum tiene roles, hay un perfil que se llama Scrum Master, que es el que organiza el proceso y garantiza que esté funcionando bien. Está el Product Owner, que sería quien decide qué es lo que hay que hacer primero y refina el trabajo a realizar. Y está el equipo de desarrollo. Muy buen framework, tiene lo mismo que Kanban, tiene líneas guía, pocas líneas guía estrictas y el resto lo llenás. Fácil de implementar, difícil de respetar, pero cuando se hace bien, funciona y funciona muy bien y lo hablo en primera persona. Después se lo voy a dejar, se llama Agile Retrospectives, se llama, es de Esther Derby, que Esther es una capa en todo lo que tenga que ver con los aspectos más humanos de lo Agile. Es un libro muy práctico, tiene muchos ejemplos de cómo llevar adelante ejercicios, juegos en una retrospective para hacer que la conversación fluya y poder extraer valor a partir de ahí. Otro framework que me gusta mucho, y les voy a dejar un video que es fantástico, que hay gente que ya se lo recomendé, que creo que está en la charla, que es Heart of Agile. Alistair Cockburn es un ingeniero, es un doctor en ciencia de la computación, el tipo este. Vivió varios años en Argentina, suele venir seguido, habla español. Y es uno de los que firmó ese manifiesto ágil, una de las personas que la generó, y es también el creador de Crystal. Luego de que se empiezan a generar los métodos livianos, se genera toda una cantidad enorme de frameworks, metodologías, procesos ágiles, hay de todo. Crece exponencialmente, se desordena, se manifiesta de muchas formas distintas. Y Heart of Agile es una propuesta de Cockburn de llevar lo ágil a lo más simple que se pueda. Tal vez incluso es más simple que Kanban. Tiene cuatro actividades. O sea, no te dice cómo tenés que trabajar. Te tira 4 conceptos. Vuelve a lo más básico que tenés que considerar para un proceso ágil, que son 4 cosas. Entregar valor, colaborar, mejorar y reflexionar.
El video que les voy a mandar es muy bueno, está con subtítulos en español, está en español otra versión de la charla también, como les guste verlo. Y hay un artículo de la empresa Ten Pines, porque ellos lo usan a Heart of Agile, que explica un poco cómo aplicarlo. Es muy sencillo, muy fácil, y lo que tiene es que hasta se puede usar para mejorar las relaciones familiares en la casa. O sea, hasta en ese tipo de contexto se puede aplicar una cosa así. Para mí es fantástico porque lleva la agilidad a todos los rincones de cualquier actividad humana. Y eso es lo positivo de Heart of Agile. Me encantaría aprender más, no soy especialista en esto, me interesa, pero los workshops son caros y no he tenido tiempo tampoco ni de hacer el workshop, ni lo pude pagar, ni tampoco tuve tiempo para hacer algo así. Así que es un lindo lugar para investigar, y Ten Pines, con la filosofía que tiene esa empresa, 10 pines, es el nombre de la empresa, es argentina, seguro es un buen punto de partida para introducirse en cómo funciona este framework. Crystal, el que ya les mencioné, también está autorizado por Cockburn, y lo que ofrece este framework es cómo tratar el trabajo cuando los equipos y la cantidad de gente van escalando. Crystal lo que tiene se llama así porque hay distintas implementaciones, se llama Crystal Clear, Crystal Ruby, Crystal Diamond, etc. Y va metiendo más prescripciones dentro del framework para cuando los equipos de trabajo y la complejidad, por tanto, va escalando. No soy especialista, es un método que se usa muy poco, pero sin embargo teóricamente es muy interesante porque fue tal vez el primero. El primero aplicado a software, perdón. Año 90-91, Cockburn largó un paper que explica un poco un método que después lo bautizó Crystal. Después está XP, el que les mencioné, el autor es Kent Beck. Si les gusta leer de historia del software, está dando vueltas todavía. Y si alguien vino a UTN y tuvo a Claudio Bracalenti, seguramente le ha contado esta historia. Pues sé que hay gente de la Facu, por eso menciono esto. XP nace como una iniciativa de este tipo, cuando hay que reemplazar un sistema de pago de sueldos en Chrysler, en Estados Unidos, en la década del 90. Y el proyecto era de una escala gigantesca porque tenía que cambiar un sistema muy viejo basado en COBOL a un sistema nuevo basado en Smalltalk, un lenguaje que para mí es la perfección en objetos, pero lamentablemente no se usa en la práctica por varias razones. Y la cuestión es que, dada la escala del proyecto, empieza a agarrar y refinar y achicar el trabajo a hacer. Entonces, después de que el proyecto no se moviera durante 4 años, lo que no hubiese una entrega de valor en 4 años, Chrysler en ese momento tenía 90.000 empleados a lo largo de todo Estados Unidos. Y lo que Beck dijo es, bueno, este proyecto es difícil, pero lo vamos a hacer así y así, determinar unas reglas que después se formalizaron en XP. Y dijo, para fin del año 97 le vamos a estar pagando el sueldo a 10.000 personas. En un año. Y lo hicieron. O sea, de no haberse un proyecto 4 años, en uno se avanzó. Después el proyecto fracasó por cuestiones contextuales. No tiene que ver con la aplicación de la metodología, y después Chrysler lo decidió abandonar. Pero es una muy buena parte de la historia del software que indica cómo pueden ser exitosos cómo puede ser exitosa la filosofía ágil para poder llevar adelante tareas muy grandes. Y por último está Essence, que Essence es un framework que es para gestionar proyectos, no procesos, solo para proyectos. Es un framework muy nuevo, es lo más nuevo que hay, digamos, en este sentido. Su proponente es Ivar Jacobson, es una de las personas que diseñó ML, una de las 3 personas que diseñó ML, y es el autor del proceso unificado del software también, cosas viejas, que no llegaron a realmente llenar el vacío que se esperaba que llenen, pero que empezaron a mutar para generar cosas como estas. Essence es un framework basado en cartas, un mazo de cartas,
que tiene identificadas actividades básicas que hay que llevar adelante en todo tipo de proyectos de software para poder garantizar que las cosas mínimas que hay que hacer se hagan. Muy intuitivo, muy sencillo de aplicar, muy fácil de aplicar y muy fácil de cumplir. No sé si es que va a revolucionar el software, pero es un enfoque que es novedoso y llama la atención respecto de cómo muchas cosas didácticas y a nivel de comunicación se pueden hacer de formas muchísimo mejores que como las venimos haciendo. Ese es un pequeño resumen de estas 5 cosas y ya, digamos, acá llegamos al final de la charla. Gracias por asistir, me encanta hablar de estas cosas. Obviamente, perdón que me extendí 1 hora porque la idea creo que era 60 minutos y bueno, demoró 2, esto no iba a ser corto porque tengo que hacer una intro que explique los porqués, de dónde surge todo esto y que se vea el valor de qué es lo que ofrece, porque no es solamente una moda, digamos, aunque se puede percibir como una moda, y lo es, hay propósito, hay sentido detrás de todo esto. Y a mí me interesa mucho por cómo, esto es muy personal, digamos, lo comparto con ustedes, me interesa mucho saber los porqués de las cosas. Y si bien les puede llegar a pasar que si están en una empresa de software, en un proyecto de software, la gente a cargo aplique mal la agilidad, porque es muy común que no le den espacio para mejorar, para llevar sus preocupaciones respecto de cómo se está trabajando, sepan que existe, digamos, la prescripción de que si no trabajás así, no trabajás ágil. Si no buscas la mejora continua interna y externamente, no trabajás ágil. Y van a poder detectar con facilidad cuando, por omisión o por simple pereza, alguien que está a cargo de un proyecto lo va a estar boicoteando. Esto es una lección, más bien una especie de moraleja del porqué de todo esto, pero se los quería traer a colación porque mi motivación para aprender bien todo esto fueron las malas experiencias. Nada más. Si alguien más quiere sumar algo, dar una devolución, preguntar, ahora es micrófono abierto. Y bueno, más que nada, gracias por asistir. Espero que les sea muy útil. Y ni bien pueda, yo en el lobby voy a dejar, y lo voy a tuitear también, voy a dejar los recursos que usé para esta charla y todo lo que les recomendé y tal vez más cosas todavía. Así que bueno, gracias a todos y abran micrófono y digan lo que quieran decir. Gracias. Yo no voy a decir mucho, voy a decir felicitaciones, un aplauso. Gracias a vos. Bueno, yo quiero, no estuve al principio, pero ahora para ese acto de presencia, quería agradecerte, Rami, por el tiempo y por todo lo que preparaste. La verdad que estuvo, por lo menos en la parte que yo vi, excelente y te felicito. Ojalá la puedas dar de nuevo la charla. Genial, sí. Gracias, Martín. ¿Alguna consulta, preguntas, alguna cosa que quieren que volvamos atrás? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, Kanban, por cómo está generado, digamos, por cómo son las reglas, te ofrece la posibilidad, digamos. O sea, es posible hacerlo. De hecho, hay un libro que se llama Personal Kanban, que me voy a acordar de meterlo en las cosas que les voy a compartir. Y digamos, es un libro de unas 300 y pico de páginas que hay una persona que se puso a escribir de cómo poder agarrar y aplicar Kanban para uno mismo. Una misma. Entonces yo te diría que sí. La cuestión es que yo no lo terminé el libro. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que el no tener comunicación, digamos, con un equipo, por más pequeño que sea, y peor si no respetás la cuestión de tener comunicación constante con el cliente, te va a dificultar aplicarlo bien. Entonces, mi estrategia para aplicarlo entre comillas solo es que si vos tenés un destinatario de ese proyecto, no sé quién preguntó, le quisiera tratar por nombre,
Andrés, gracias, no te conocí la voz, perdón, Andrés. La idea es que, digamos, bajo la concepción ágil vos nunca estás solo. Porque la idea es que vos tenés a alguien que está como cliente, como destinatario. Entonces, esa persona tiene que colaborar con vos. Y ya el equipo son 2. El caso es cuando vos tenés que evaluar todo. Digamos, que vos diseñás, desarrollás algo para vos. Ahí no sé, digamos, cómo sería la cuestión. Pero yo creo que sí es aplicable si es que vos te das tiempo, digamos, te impones algunos otros principios extras respecto de cuándo reflexionás, cuándo inspeccionás, para no estar encima de absolutamente todo siempre. Entonces lo que podés aplicar es un Kanban que tenga algunas reglas más, que a vos te permitan tener el chip, digamos, puesto en las distintas actividades y las distintas prescripciones, pocas por suerte, que Kanban tiene para poder ir mejorando ese proceso. Ese sería mi consejo personal, digamos, más bien profesional respecto de esa situación en sí. Un placer. Bueno, si hay más preguntas, seguimos, yo no tengo problema, un ratito más me puedo quedar, si no, damos por finalizada la charla. Bueno, creo que hasta acá llegamos entonces. Gracias a todas, todos por asistir y bueno, la próxima vez voy a refinar algunas cosas. Si quieren darme feedback individual por escrito, no duden en darme un DM. Así que bueno, adelante, gracias por todo y espero que les sea útil profesional y personalmente. Gracias. Antes de cerrar, queríamos, para los que están, avisarles que, bueno, esto fue la primera charla, pero vienen varias más en el contexto de la GravaJam. Así que cualquier cosa se pueden dirigir a la grilla de eventos ahí en el server de FEC, donde está la próxima charla. Va a ser, si no me equivoco, déjenme buscar que ya me perdí con la agenda. Sí, es la charla del jueves a las 7 de la tarde, donde vamos a hacer una pequeña introducción a Git. Va a estar la querida Verónica García, que es parte del staff de FEC, llevando adelante esa charla. Así que para los que ya empezaron o están empezando en el proyecto del GravaJam y por ahí están medio perdidos con Git, creo que va a estar bastante buena. Así que bueno, no se la pierdan. Y muchas gracias. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos.